última clase hemos visto determinación de grados de las estructuras. Hoy vamos a entrar a lo que continúa en el tema que se conoce con el nombre de reacciones de apoyos. Vamos a empezar a determinar lo que son las fuerzas equilibrantes a las cargas externas aplicadas a la estructura. Para eso voy a mostrarles algunas diapositivas sobre las que vamos a basarnos en el análisis. Ahí tenemos determinaciones de reacciones de apoyo. ¿Qué son las reacciones? Las reacciones son las fuerzas que se colocan en las estructuras en correspondencia a las restricciones de los apoyos. Por tanto, son las equilibrantes a las fuerzas externas aplicadas en la estructura. Aquí tengo una estructura. Estas son las cargas externas, W1, P1, W2, que están aplicados a esta viga, a este elemento. Estos apoyos le restringen el comportamiento de esta viga. Esta es un apoyo fijo, no le permite desplazarse así, tampoco así, pero le permite girar. Por tanto, tiene dos restricciones. Una, esta, que son las reacciones, que se reemplaza por las reacciones. Este es un apoyo simple que no le restringe este movimiento, puede por estas rueditas desplazarse así, pero verticalmente no. Entonces esta restricción se reemplaza por una reacción vertical. Estos elementos deben equilibrar a estas fuerzas. Por eso estas reacciones decimos que son las equilibrantes de las fuerzas externas. Hoy vamos a ver métodos de determinación de estas reacciones de apoyo. Normalmente, para determinación de estas reacciones de apoyo, disponemos en esta materia dos metodologías. Uno, el método vectorial y el otro, el método escalar. Hemos visto en la anterior clase lo que son las condiciones de equilibrio en una estructura. En el método vectorial hemos dicho que son dos: fuerza resultante igual a 0 en un punto, momento resultante en un punto de la estructura igual a 0. Dos condiciones de equilibrio vectorial. Del equilibrio, condiciones de equilibrio escalar, hemos dicho que en el plano son 6 en 2 dimensiones, perdón, 3. Sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal 1, 0. Sumatoria de fuerza en la dirección vertical 0. Y sumatoria de momentos respecto al eje perpendicular del plano en el que actúan las cargas igual a 0. En el espacio tenemos 6 condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en dirección del eje horizontal perpendicular al plano, 0. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje horizontal contenido en el plano, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el plano vertical, igual a 0, 3. Más sumatoria de momentos respecto al eje perpendicular al plano, 0. Sumatoria de fuerzas respecto al eje horizontal que contiene en el plano, 0. Y más sumatoria de fuerzas respecto al eje vertical contenido en el plano, igual a 0. 6 condiciones. Entonces, estas condiciones nos van a permitir determinar los esfuerzos. Para esto, naturalmente, hay que hacer algunas convenciones de signos, como, por ejemplo, decir que en la convención de signos en el método escalar, vamos a suponer que las fuerzas en dirección de los ejes positivos van a ser positivos y momentos en el sentido de la mano derecha. De similar manera, en el comportamiento vectorial, las fuerzas van a ser positivas cuando tienen el sentido del eje positivo
y los momentos van a ser positivos cuando se le aplique en el sentido del eje positivo el principio de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha. Esos van a ser los signos que vamos a asumir para esta determinación. Con estas indicaciones y un recordatorio de lo que hemos visto, vamos a entrar a ver el primer ejercicio. Dice ejemplo. En una viga, figura 306, está la figura 136, y cuando L1 es 3 metros, L2 metros, L3 3 metros, L4 4 metros, W1 5 toneladas, P1 15, alfa 26 grados, W2 7 toneladas por metro, determinar las reacciones de apoyo. Dice, en esta estructura queremos determinar las reacciones de apoyo. Para eso, vamos a primeramente generar un diagrama de cuerpo libre. Para generar el diagrama de cuerpo libre, que es donde se idealiza la estructura, reemplazando los apoyos por sus restricciones o sus reacciones, y las cargas distribuidas por sus resultantes de cargas aplicadas en el punto que le corresponde de acuerdo a la geometría de la carga. Entonces, en la solución vamos a empezar encontrando las resultantes de las cargas distribuidas y su punto de aplicación, y las cargas que tienen inclinaciones descomponiendo respecto a los ejes generales X y Y. Entonces, empezamos. Solución. Resultante de cargas distribuidas. Aquí tenemos una carga, la primera, una carga triangular, así. Distribuida a una longitud L1 con W1. W1 5 toneladas por metro y L1 es 3 metros. Entonces aquí planteo, determino esta ley de formación. Puedo hacer por integrales o puedo hacer en forma directa. De entrada hemos visto, cuando hemos visto en la primera parte, la determinación de las reacciones de apoyo, hemos visto que esta reacción es la resultante del área de la figura. Para figuras simples como esta, un triángulo rectángulo, podríamos sacar el área y ser su resultante. Y si no queremos hacer eso, queremos hacer por integrales, lo que hacemos es tomar un elemento de área, un dx, determinamos esta ecuación de esta recta y decimos que el dr va a ser la ecuación de esta recta multiplicado por este dx. Y esta total va a ser la integral de esa fuerza desde aquí hasta aquí. Entonces aquí, esta es una recta. La recta puedo determinar simplemente por, de esta manera, haciendo una equivalencia. W1 es a L1, esto es a esto, y Y, esta Y, suponiendo este Y, es a esta distancia que le voy a llamar X. Entonces de aquí despejo Y va a ser a W1 sobre L1 por X. W1 es 5, L1 es, aquí teníamos, 5 y L1 es 3. 5 entre 3 y tenemos la ecuación de esta recta. Ya tengo la ecuación de esta recta, entonces digo este dr1 ha de ser esto multiplicado por dx. Ahí está. Eso lo integro desde 0, desde aquí, hasta L1. Hago operaciones y dice que esta R1 tiene 7.5 toneladas. Integrando y reemplazando valores. Ya tengo el valor de R1, quiero determinar la posición o el punto donde debo aplicar esto, entonces digo, el momento resultante de esta reacción por esta distancia que le estoy llamando x1 ha de ser igual a la sumatoria de los momentos de los elementos infinitesimales desde aquí hasta aquí. Integral de 0 a 1 de esto por x. X, esto por x, x cuadrado. Y de aquí despejo x raya 1 y dice que está a 2 metros de aquí. Si nosotros aplicamos la otra metodología para mostrarles que es exactamente lo mismo, digo, el área de este triángulo, esto es 5 y esto es
L1 es 3. Entonces digo, el área de un triángulo es igual a 1 medio por esto, que es 3, y por 5. ¿Bueno? Entonces 3 por 5, 15. Entre 2 y 5. Ahí está. Exactamente lo mismo la reacción. Si conozco el área de esa figura, puedo aplicarle directamente eso. En un triángulo rectángulo, el centroide, donde se aplica esta carga, es igual a 2/3 del ángulo agudo y a 1/3 del ángulo recto. Entonces, como esto es 3, 2/3 de 3 es 2. Está 2. 1/3 de este lado, 3 entre 3, 1. Perfectamente. Si quieren le aplican eso, si conocen, o si no las integrales. Ya tengo esta reacción. Luego tengo una carga inclinada con un ángulo aquí. Este es el ángulo alfa. No está aquí colocado. Entonces esta voy a descomponer en dirección vertical y en dirección horizontal. Para eso, P1 con el ángulo alfa. P1x va a ser igual a P1 por el coseno de alfa. Hago operaciones y voy a sacar este valor. P1y va a ser a P1 por el seno de alfa. Está en esta otra página. Ya está P1. P1 por coseno es 13,48 toneladas. P1y igual a 13,48 toneladas. Qué raro, nos da lo mismo. Vamos a verificar. No creo que nos dé. El ángulo es 26, eso sería para 45. A ver. A ver. Coseno de 26. A ver, saquen, vayan verificando. Coseno de 26 por 15. 13,48. Seno de 26 por 15. Hay un error aquí. Este no es 13,48, ¿no? Seno de 26 por 5,96. 6,57. ¿Cuánto sales tú? 6,57. Sí, Inge. Corregido. He debido corregir unas cuantas veces ya. Lo voy a guardar antes de que me olvide. Y esa, si en todo documento cuando se elabora en la transcripción siempre cometen errores. Entonces, es bastante moroso y difícil encontrar estos errores. Cuando se encuentra hay que corregirlos. En ese momento ya está guardado. Ya tengo esta componente, y me falta, de acuerdo a esto, determinar esta resultante. Eso es carga distribuida así, entonces puedo integrar o puedo tomar. Esto es constante, entonces es un rectángulo. El área de un rectángulo es su longitud por su altura. Su altura es W y su longitud es L4. Los veo aquí. Voy a aplicar la de área. L4 es 4. 4 y W2 es 7. 4 por 7, 28. Entonces, esta reacción R2 va a ser 28. 28 con integrales. Es el área directamente. ¿Dónde va a estar aplicada? En la mitad de esta longitud. L4 es 4 a 2 de aquí. A 2 de aquí. L4. Esta a 2. Entonces, si ya tengo este valor, su punto de aplicación, este valor y este valor. Entonces, coloco el eje de la viga y sobre esta pongo la reacción a la distancia x1
Este no cambio, la distancia está en el punto de aplicación, solo he horizontalizado y verticalizado estos. Este coloco a 2 de aquí y tengo las cargas externas por sus resultantes y descompuestas en dirección de los X y Y. Luego coloco las restricciones. El apoyo A tenía una restricción horizontal y vertical. Reacción horizontal, sentido positivo. Reacción vertical, sentido positivo. Estoy asumiendo. Debo poner para empezar en alguna dirección, en algún sentido. ¿No? Entonces estoy asumiendo el sentido positivo de las reacciones. Pueda que no sea el correcto, pero estoy asumiendo para que luego en la resolución pueda ver si evidentemente he asumido bien o mal. La horizontal no tiene restricción, la vertical sí. Coloco la vertical. Y este es un diagrama de cuerpo libre. Es el eje de la estructura con las cargas externas o con sus resultantes de las cargas externas distribuidas, las cargas inclinadas descompuestas en dirección de los ejes de referencia, ¿no? Y en los puntos de aplicación correspondiente, y reemplazado los apoyos por las reacciones que generan cada tipo de apoyo. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre voy a determinar las reacciones. ¿Cuál método vamos a seguir? Hemos dicho 2 métodos. Primero, si quieren, determinan el grado. Siempre es bueno determinar el grado. El grado es igual al número de reacciones, 1, 2, 3. 3 menos 3 está en estructura en el plano, no hay articulación, menos 0, 0. Estructura isostática, es estable geométricamente. Las reacciones. Le vamos a aplicar el método escalar. En el método escalar en una estructura plana hemos dicho que la suma de fuerzas en el sentido de los ejes X es igual a 0. Sumatoria de fuerza en el sentido vertical igual a 0. Sumatoria de momentos respecto al eje perpendicular al plano igual a 0. 3 condiciones. De estas 3 condiciones voy a utilizar 2. Una voy a dejar para efectos de verificación de las reacciones. Normalmente es conveniente dejar para verificar la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y para la resolución, utilizar las otras 2 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, digo, aquí, sumatoria de fuerzas en dirección X. Voy a suponer que es la dirección X. Estoy poniendo eso. Entonces, aquí tengo más HA. Más HA. Menos P1X. Más R2, no hay más fuerza, igual a 0. Una ecuación. Con un incógnito puedo determinar, tiene valor. De aquí hago, aquí debe estar la ecuación, HA menos P1X más R2X. De aquí despejo HA, reemplazo estos valores y tengo que es igual a 1452. Verificaremos esto. Por ahí se ha arrastrado el valor de R, X, no, 1348 está. No creo que hayamos. Entonces, 1348 menos R2 era 28. Y nos da menos 1452, que está bien. Va a ir verificando siempre. Dice que este valor, menos 1452, el valor de la HA, esta. Luego, necesito determinar esta y esta. Estas 2 fuerzas verticales. En realidad estamos haciendo aquí. Ya determinado esta, me sale negativo, 1452, y me faltan todavía estas 2. Para eso podría hacer sumatoria de momentos en este punto. Digo, sumatoria de momentos en A igual a 0.
Eso va a ser momento en este sentido voy a tomar positivo y en este sentido negativo. Entonces digo, R1 por X raya 1 más esta fuerza más P1Y por esta distancia. Esta no tiene brazo, no momenta. Esta no tiene brazo, no momenta. Esta sí momenta. Esto va a intentar hacer girar respecto a este punto así. Menos B sub B por la sumatoria de esta longitud total. Igual a 0. Y de ahí voy a sacar esta B sub B. Aquí está. Hacemos aquí primero sumatoria de momentos aquí. Sumatoria de momentos en A, aquí está. Aquí. Ha de ser igual a esto, por esta distancia, positivo, esta más esta fuerza por este bracito de aquí hasta aquí, menos esta por este brazo. Igual a 0 y de ahí despejamos B sub B, que nos da 3,99. Vayan verificando, pónganle valorcitos. Está R1, X1, todo está determinado. Ya tengo esta reacción. Para determinar esta otra, hago momentos aquí. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces aquí. Esta fuerza no momenta, no tiene brazo. Esta tampoco. Esta sí. Hace esta operación. Menos P1Y por esta distancia. P1Y por L3 más L4. P1Y por L3 más L4. Estoy aquí, prosigo aquí. Esta también momenta en este sentido, negativo. Menos R1 por esta distancia, que va a ser L4 más L3 y más, no sé, más L3 y más... L4 más L3 más L2 más L1 menos X raya, estito. Todo esto menos estito, está igual a 0. Entonces de ahí despejo y dice que este valor de esto me da 10 toneladas. Veo, una vez que hemos encontrado los valores, están verificando, ¿no? Si hay algún valor que no está bien, me dice. También estos valores. Ya, proseguimos. Veo las reacciones. En A dice que es negativo. HA, menos 14,52. En BA es 10 toneladas positivo y en B sub B es 3,99 toneladas también positivo. Entonces, como yo supuse en el análisis positivo, 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 el resultado me dice que este no es el sentido correcto. Entonces genero un diagrama de cuerpo libre real. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre real? Es el diagrama de cuerpo libre que asumimos al principio, corregido con los valores y sentidos que han salido de las reacciones. Esta reacción dice que es negativa, esta es positiva, entonces debo cambiarle en este otro sentido. Esta es positiva, mantengo su posición. Esta es positiva, mantengo su posición. Entonces hago este cambio en este otro sentido y ese será el diagrama de cuerpo libre real. Aquí voy. Entonces, este es un diagrama de cuerpo libre real. Aquí debería estar, pero no le he puesto. Diagrama de cuerpo libre real. Copio el eje de la estructura, las cargas resultantes de las cargas distribuidas y concentradas y las reacciones cambiadas en función de los signos que han tenido. Este es negativo, pongo este lado. Positivo, mantengo. Positivo, mantengo. Este es el diagrama de cuerpo libre real. Una vez que he determinado este diagrama de cuerpo libre real, procedo a verificar estas reacciones. Para eso, para este propuesto, debo utilizar una ecuación que no he utilizado en el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Debo utilizar, para este caso particular,
sumatoria de fuerzas en la dirección vertical igual a 0, porque se ha dejado para verificar. No se debe utilizar para verificar algo que hemos utilizado en la determinación de reacciones. Entonces digo aquí, verificación de reacciones. Entonces, de este diagrama de cuerpo libre real, digo, sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0. Más BA, menos R1, menos P1Y. Este es horizontal, horizontal, y más B sub D. Debe ser igual a 0. Entonces, en esa ecuación, 10 más 10, R1 es menos 7,5. Más 10 menos 7,5. Más 10 menos 7,5 menos P1Y. Aquí debe estar P1Y. Menos 6,57. Menos 6,57. Y más 3,99. Si eso nos da 0, está bien. ¿Cuánto nos da? Más 10 menos 7,5 menos, ¿tienen los valores? Inge, a mí me sale menos 0.01. Está bien. Ese es por los redondeos. En realidad, comas decimales debe ser 4 más o menos. Es el 3,99, 9, algo así, o 6. Entonces, esto es prácticamente 4. Por eso es ser unido. No es necesario que salga exacto, ¿no? Si el planteamiento es correcto, puede haber pequeñas variaciones en cuanto al redondeo fundamentalmente que se hace. Verificado las reacciones, dice que equilibran eso. HA es de 14,52 toneladas. Una vez que hemos corregido esto, para la verificación o para cualquier estado, ya no utilizamos el signo de la reacción, sino en la gráfica, en el esquema resultante, ya está inmerso el sentido. Al colocar aquí, ya es negativo. Si encima le pongo con esta dirección negativo, estoy como si tomara en este otro sentido. A partir de esto tomo el sentido en la gráfica, ya no los signos de las reacciones. ¿No? ¿Alguna duda? Algo que no esté claro. Ingeniero, ¿podría volver a explicar cómo sacó R2, la resultante de las fuerzas? Esta. Sí. Esta aquí está hecha con integrales. Aquí está la gráfica, es de E a B, es una carga distribuida W, he tomado un elementito de área, un dx, y he sacado su R2. Aquí está mal esta dirección y esta también. No es vertical por si acaso. Esto hay que corregir. Este es horizontal, esta resultante es así. Y este también es así. Aquí hay un error de typeo. No es esta dirección, este es el sentido. Esa resultante debería tener así, y este también debería ser horizontal, porque esta es la fuerza. Aquí hay un errorcito. Entonces digo, este va a ser igual, esta dr2 así, va a ser igual a lo que es W2 por dx. Y el total, esta resultante aquí, R2, va a ser igual a la integral de W2 por dx, desde que es 0 hasta que es L4. Con eso determino, coloco valores, hago las integrales, pongo los límites y me va a dar este valor. Una forma. La otra hemos indicado que podemos sacar, como es una fuerza, una carga rectangular, este WD es constante desde aquí hasta aquí, una alturita uniforme. W representa la altura de la carga. Y su longitud es L4. El área de un rectángulo
base por altura, L por W2. Y esa es la resultante, R2. Aquí debe estar. ¿Ah? Sale altura por base, está aquí, de esta integral. Pero este es el área de un rectángulo, de ese rectángulo de cargas. Entonces eso nos da, multiplicando estos valores, 28 toneladas. Puede ser con integrales o puede ser con la figura plana. Cuando la carga distribuida es uniforme o aunque sea uniforme variable, que corresponde a figuras planas en el que conocemos su área, su centroide, es más directo aplicarle, calcular el área y su posición de centroide. Si la figura no es muy uniforme, tiene variaciones, entonces es bueno aplicarle las integrales, ¿no? En realidad lo que hacemos con las integrales es determinar el área de la figura de la carga. No sé si te ha aclarado. Para su posición lo multiplicas por X, ¿no ve? La posición de un triángulo, de un rectángulo, está en la mitad de su altura y la mitad de su base, ¿no? Eso le aplico. Si no, si quiero hacer con las integrales, es esta resultante multiplicado por una distancia x raya 2 y a igual a esto multiplicado por x, entonces será wx de x, aquí está. Y aquí despejo x2, que va a ser la posición, y me va a dar haciendo operaciones 0,5 de L4. En esto, tomando como rectángulo, el centroide debe estar en la mitad de su longitud. La longitud era 4, la mitad es 2. Por cualquier lado tiene que darte lo mismo. ¿No ves? Con la integral sacamos el centroide y para determinar por áreas también le aplicamos en el centroide de la figura. ¿Alguna otra cosa? Ya está entendido. Y por favor, ¿podría poner la página donde están los datos del problema, por favor? Claro. Ahí están los datos. Gracias. El método vectorial. ¿Ya podemos ir? Sí, gracias. En el método vectorial lo que hacemos es, tenemos dos condiciones. Fuerza resultante, vector fuerza resultante igual a 0. Primera condición. Segunda condición, vector momento resultante igual a 0. Entonces parto de este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El resto es iterativo, no vamos a tomar en cuenta. Entonces tomo este diagrama de cuerpo libre y en este voy a determinar, le voy a aplicar estas dos condiciones por el método vectorial. Para eso, primero represento por vectores cada fuerza. Por ejemplo, aquí tengo un vector en el punto A. Digo, el vector RA mayúscula, esta R sub A mayúscula, vector con su rayita arriba, ha de ser igual a lo que es, esto voy a tomar como X, HA, 0, en Y, no, en Y voy a tomar X, esto voy a tomar Y, y Z esto. Y sería BA, ¿no? En X, en Y, y esto voy a tomar Z. Y en Z, 0. Los X estoy tomando X de izquierda a derecha, esto, y estoy tomando esto arriba para este plano, y Z estoy tomando el perpendicular a esta hoja. Estoy tomando Z. X,
Y y Z. Vector, este vector aquí, el RA igual, estoy tomando HA, BA, no hay en esta dirección, 0. El vector en este punto, vector R1, no tienen en este sentido 0, en este sentido sí tiene menos R1, en Z no hay 0. Aquí, el vector en este punto, le voy a llamar P con su, esta P con su flechita arriba, vector, va a ser igual a esto, que es menos P1X, esto menos P1Y, sus componentes escalares, ¿no ve? En Z no tiene 0. Este vector, te voy a llamar R2, el vector R2 está compuesto por R2 en el sentido X, en Y no tiene ni arriba ni abajo, 0, en Z también 0. Y finalmente el vector aquí, RB. Vector RB igual, en X no tiene 0, en Y tiene esto, BB, B sub B, y en Z 0. Tengo los vectores, vector A, vector R1, vector P1, vector R2 y vector B sub B. Entonces le aplico la sumatoria o la fuerza resultante igual a 0, el vector fuerza resultante. Eso quiere decir, le sumo RA, vector RA, más el vector aquí, más este vector R1, más este vector P1, más el vector aquí R2, y más el vector RB. Eso es igual a 0. Luego reemplazo sus vectores. Digo, el vector RA es igual al HA, BA, 0. El vector R1, 0, menos R1 y 0, sus componentes escalares. Más el vector P1, el vector P. El vector P está compuesto de menos P1X menos P1Y y 0, más, ya estoy en el vector P1, el vector R2. El vector R2 está compuesto de R2, 0 y 0, más el vector B sub B. Este vector, el vector B sub B está compuesto por 0, 0, más B sub B y 0. Eso debe ser igual a 0, suma vectorial. Entonces, de esta suma vectorial, reemplazar sus valores, hago operaciones. En X va a ser HA más 0 menos P1X más R2 igual a 0, una ecuación. En Y, BA menos R1 menos P1Y, 0, y
I más B sub B igual a 0. Segunda ecuación. Tercera ecuación, 0 más 0 más 6R3. No es esto. 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 0. Hay dos ecuaciones. Entonces, de eso he sacado dos ecuaciones. Una que está compuesto por HA menos P1X. El P1X tenemos como valor, aquí está, 1348. 1348. Más R2. R2 también tenemos, aquí está, más 28. Igual a 0. De ahí sacamos que el HA va a ser igual a 28 menos 1348. ¿Cuánto sale? Nos da menos 1452 toneladas. Ya tenemos por el método vectorial el valor del HA. De la segunda ecuación, que está conformado por BA menos R1 menos P1Y y más B sub B, reemplazamos el valor de R1. R1 era, aquí encontramos el R1, es esta carga, entonces el R1. R1 es esta. Y hemos determinado que el R1 es, aquí debe estar calculado, aquí está, menos 7,5. Entonces tenemos en la ecuación BA menos 7,5 menos P1Y. P1Y hemos determinado por aquí, creo que está aquí, aquí. P1Y, 657. Menos 657, ya tenemos más B sub B igual a 0. Una ecuación con dos incógnitas, con BA y B sub B. Entonces, esta ecuación, haciendo operaciones, vamos a tener 7,5 más 6,57, más 6,57. Tenemos 14,07. Entonces, esta ecuación va a ser B sub A más B sub B y menos 14,07 igual a 0. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, no podemos resolver. Para la segunda, para determinar estos dos valores, le aplicamos momento resultante en un punto. Para elegir el punto en el que quiero determinar el momento resultante por el método vectorial, siempre es bueno empezar donde hay más cargas, elegir un punto donde hay más cargas. De esta manera anulamos los momentos que se va a generar por esas cargas. Entonces cojo aquí, digo momento resultante de segunda condición de equilibrio vectorial. Momento resultante igual a 0. Vector momento resultante igual a 0. Y entonces va a ser, tomo aquí, va a ser esta fuerza, este bracito por esta fuerza. Entonces esto es como un origen, entonces debo tomar el vector posición de esta y multiplicarlo por este vector fuerza. Entonces digo, a este le voy a llamar, como va a ser para R1, le voy a llamar vector posición 1, de A a 1. Entonces digo, vector posición de 1. El vector posición se identifica con la letra R minúscula, ¿no? R minúscula, rayita arriba, y el subíndice que me identifica que es de este tramo. Entonces, en X, esta distancita. 2. En Y, no hay en Y, en esta vertical no hay porque está a la misma altura que A, 0. En Z tampoco, porque no hay en esta dirección perpendicular, 0. Es el vector posición, ya. Y conocemos este vector,
R1. R1 ya conocemos el valor, es... ¿Dónde hemos determinado? Aquí creo. Aquí está, 7,5. Entonces, hasta aquí ya tenemos. Ahora, este vector posición de aquí a aquí multiplicado por este vector fuerza, P1. Eso quiere decir que debo tomar en cuenta el vector posición, le voy a tomar como, no le puedo tomar otra vez R1, ¿no? Le voy a tomar RP para identificar esta distancia. En X es esta distancia. Esa distancia es L1 más L2. L1 era 3 más 2, 5. 5 en X. 5 en X. ¿Dónde está? Aquí estamos. Esta está, 5 en X. En Y está a la misma altura que A, es 0. En Z está en el plano, no está fuera, el X está fuera. Entonces, 0. Tengo el vector posición de esto. Esta P está compuesto, el vector P fuerza, P1, está compuesto por su componente en X, que es, aquí está, menos 13,48 y el vertical menos 6,57 y 0. Entonces tengo el vector fuerza. Y llego aquí. Esta no momenta aquí, ¿no? No hay brazo. O si quieren le ponen el bracito, va a ser a este punto, va a ser esta distancia, es vector posición, le llamaremos de R2, le llamaremos 2. R minúscula sub 2 con flechita arriba. En X es esta distancia. Va a ser L1 más L2 más L3. En realidad L1 más L2 más L3 más L4 menos estito. ¿No? Que este estito es era 2. ¿Sí? Entonces hay que sumar estito. Eso es 3 más 2, 5 más 3, 8, más 4, 12. 12 menos 2. 3, 5, 8, 12, 10. Entonces, 12 menos 2, esta posición en X es 10. En Y está a la misma altura. Estamos haciendo aquí. En Y está a la misma altura, no tiene valor, arriba, abajo, está aquí, en esta línea, 0. En Z también, 0. Y el vector R, R2, era igual, en X ya teníamos el R2, este es 28. En Y no tiene componente, 0. En Z también 0. Tenemos el vector. Luego tenemos este punto. Aquí tenemos este vector posición de aquí hasta aquí. Le vamos a llamar R minúscula de B, vector posición de B. Ha de ser igual a esta distancia, sumatoria de L1 más L2 más L3 más L4. Positivo, está en el sentido del eje positivo. Eso es 12. En Y no tiene 0. En Z también 0. El vector aquí, el vector en ese punto, el RB le llamamos ese vector, ha de ser igual en X0 y en Y, P sub B, y en Z 0. Entonces armo el vector resultante del momento, ha de ser el R1 minúscula, el vector posición es Tito,
por esto, por el vector producto cruz que llaman ustedes, R1 en X es 0, en Y es menos 7,5 y en Z 0, más el vector posición que acabamos de encontrar, le hemos llamado RP por el vector P1, más este vector posición de esto, que le hemos llamado R minúscula con flechita arriba del 2 por el vector R2, más este vector posición de aquí hasta aquí, R, le hemos llamado RB ese vector posición, RB por el vector R mayúscula B, es igual a 0. Reemplazo ahí sus valores. El vector posición R1 era 2, 0, 0 por producto cruz del vector R1. El vector R1 en X tiene 0, en Y tiene, este valor de R1 es negativo, menos 7,5. Menos 7,5. En Z es 0. Más el vector posición de esto, que le hemos llamado RP. El RP es igual a 5, 0 y 0. Por este vector fuerza, P1 y Px están determinados. P1X es menos 13,48. En Y es P1Y es menos 6,57. En Z no tenemos 0. Ya estamos aquí. Pasamos aquí. Más el vector posición de aquí a aquí, que le hemos llamado R2. Ese vector posición R2 es igual a 10, 0 y 0. Producto cruz por este vector R2. El vector R2 para nosotros es 28, 0, 0. Más este vector posición, que le hemos llamado RB. Ese RB es 0, B sub B, 0, producto cruz, por este vector RB. RB es igual a 0, 0, 0, 0, 0. B sub B, 0 igual a 0. Ya tengo el vector armado y procedo a determinar, a plantear las operaciones y de ahí saco el vector correspondiente o los valores o el vector resultante sobre el que voy a determinar los valores, ¿no? Si hay alguna cosa que no están comprendiendo, me dicen. Solo hemos sacado... Entonces, Sí, como dime. punto inicial sería el punto A, ¿no ve? Y a partir de eso determinamos los puntos y los vectores. Los momentos. Sí, Hay dos condiciones en el vectorial. Uno es fuerza resultante igual a 0. ¿Qué significa eso? Armo el vector aquí, 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 aquí y aquí. Voy a tener un vector, 2 vectores, 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores. Fuerza. A este le he llamado vector RA. Y va a estar compuesto por HA y BA. ¿No? Aquí el vector R1 que le he llamado con su flechita arriba va a estar compuesto
por este vector, solo en el sentido y. En x0, en y va a ser R1. El valor de este. Negativo, porque va hacia abajo. Aquí el vector, le hemos llamado vector P, P1. P sub 1 con su flechita arriba va a estar compuesto por esto, menos el valor de P1X. El segundo término va a ser menos el valor de P1Y y el tercero no tiene, 0. Lo mismo aquí, el vector correspondiente a este punto es igual a, le hemos llamado R raya sub 2, este vector aquí. Entonces está compuesto en X por este valor positivo, el valor de R2, 28, en Y no tiene 0, en Z, 0. El vector de aquí. El vector aquí hemos llamado RB, R sub B. R con su flechita arriba, sub B. Y eso es igual, en X no tiene 0, en Y tiene B sub B, en Z, 0. Esos son los vectores. Ahora, con eso sumo esos vectores. Pongo el vector este, más el vector este, más el vector este, más el vector este y más este vector, y le igualo a 0. Suma de vectores. Y de ahí voy a sacar un valor. Me ha salido uno de los valores que hemos mostrado, o que hemos indicado, porque no se ha mostrado, no está planteado aquí. Hemos sacado de esa sumatoria de vectores que el HA es igual a menos 1452, ¿vale? De esta primera condición. Como ya tengo este valor, necesito encontrar estos, le aplico otra condición, le aplico la segunda condición en este punto. Puedo aplicarle aquí también, o si quiero aquí también. Donde quiero puedo aplicarle. La sumatoria de momentos en un punto va a ser el momento resultante. En un punto va a ser 0. Donde quiero le aplico. Pero por conveniencia he tomado este punto, así anulo estos fuerzas. Entonces he dicho que va a ser igual, el momento resultante en el punto A va a ser igual a 0, y de ahí saco que ese momento me va a generar el momento que me genera esta fuerza, que va a ser este vector posición, por esta fuercita, producto cruz. Vector posición por el vector fuerza, más el vector posición de este punto por el vector fuerza este, P1, más este vector posición de aquí hasta aquí, para este punto, referido aquí, por el vector fuerza R2, más este vector posición para este punto, referido aquí, por el vector fuerza en este punto. Igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, el vector posición tiene componentes en X y Y en Z. Entonces, si este es el eje X, los vectores posición, vamos a tomar distancias positivas en el sentido de los X positivos. De aquí a este punto, en X, es esta distancia X1, que es, creo, 2, si no me equivoco. Si no me equivoco, era 2, no sé, no me acuerdo. Pero le ponen su valor. En Y está a la misma altura, es 0. En Z también está en la misma posición. No va afuera ni adentro. Entonces también es 0. Y eso lo multiplico por el vector este, que tiene un valor en Y. En X va a ser 0 y en Y va a ser menos el valor de R1. En Z 0. Ya tengo el producto cruz de este vector posición por este vector. Y eso le aplico para todos. Y le igualo a 0. Y de ahí he sacado esta ecuación que acabamos de mencionarles, y en esa hago operaciones, pongo a hacer las operaciones vectoriales, y de ahí voy a sacar alguno de estos valores, tal vez el RB, el B sub B, o el B sub A, posiblemente este no, voy a sacar este B sub B. Si sale de este B sub B, entonces voy, en el planteamiento de la primera condición, tenía dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Con la primera determiné el valor de HA, y la segunda tenía 2,5, entonces era BA más B sub B a menos 14,07. Entonces ahí les reemplazo el valor de B sub B y encuentro el valor de B sub A. Ese es el método vectorial, aplicarle vectores. Hemos repasado en el
el tema 1, los vectores, ¿no ve? ¿A qué es igual el vector momento? ¿Se acuerdan? El vector momento es respecto al origen de coordenadas, es igual al vector posición por el vector fuerza. Eso le he aplicado aquí. Cuando asumo que voy a encontrar momento en este punto, estoy suponiendo que este es el origen. Entonces, este es vector posición y esta es la fuerza. Más este vector posición por este vector fuerza. Más este vector posición por el vector fuerza. Más este vector posición por este vector fuerza. No hay más fuerzas, entonces igualo a 0. Reemplazo el vector posición por producto cruz con el vector fuerza de todos los casos y de ahí encuentro las ecuaciones. Planteo el determinante, resuelvo el determinante y encuentro el vector de este producto cruz para cada momento. Y de ahí saco los valores correspondientes de los otros. Necesito, a ver, vayan terminándolo, está planteado. Si hay alguna cosa que no esté claro, me dicen. Me dicen. Luego, después de esto, es bueno que hagan. Después de esto vamos a hacer alternadamente, vamos a seguir haciendo ejercicios. En los próximos ejercicios, uno yo voy a hacer por un método y ustedes van a hacer ese mismo problema por el otro método. ¿No? Entonces sorteamos. Si el primero yo hago método escalar y ustedes vectorial, el siguiente ustedes hacen método escalar y yo hago método vectorial. El siguiente yo hago método escalar, ustedes vectorial. Alternativamente para ir verificando los valores. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Este primero en el planteamiento hemos hecho por los dos métodos conmigo. ¿No? Ahora lo que quiero es que encuentren los valores. Solo es hacer las operaciones vectoriales. Hacer operaciones con los determinantes que les ha salido. Yo les podía mostrar en una hojita. A ver. Vamos a hacer aquí. Vector RA. Va a estar compuesto HA, BA y 0. Vector R1. 0, R1, 0. Vector P1, P1X, P1Y, 0. Vector R2 igual a 0, no. R2, 0, 0. El vector RB ha de ser igual a 0, B sub B y 0. Primera condición. Primera condición, esto va a ser RA más R1 más P1 más R2 más RB igual a 0. Eso va a ser HA, BA, 0 más 0, R1, 0,
más... Ingenuo está mostrando. No, estoy escribiendo en papel porque para Ya. Vale. 1x, P1y, 0. Les voy a mostrar la escritura en papel. Ya estamos. Este y este. Nos falta el R2. Más R2, 0, más RB, que va a ser 0, B sub B, 0, igual a 0. De aquí va a ser HA más 0 más P1X más R2 más 0 igual a 0. BA más R1 P1Y 0 más 0 más B sub B igual a 0. 0 más 0 más 0 más 0 igual a 0. Una ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, en ecuación 1, HA, P1X es menos 1348, R2 es menos, ¿no? Más también R2 28, más 28. Igual a 0. De aquí sale HA igual Voy a dejar de compartir para mostrarles con cámara lo que he hecho la parte del vector aquí en papel. Voy a encender la cámara y les voy a mostrar una hojita donde están los vectores de los elementos en el punto A de la viga, en R1, en P1, en R2 y en RB. Y la aplicación del vector. Sí, a ver. Enciendo cámara. Ahora van a ver. Me dicen si el papel está centrado, si están viendo. Le acerco, le alejo. Hay que acercarlo y un poquito más arriba. Poquito más. Poquito. Ahí. Sí, Inge, se nota clarito. ¿Ya? Sí, Inge. Sí, Arriba hay el vector RA, R1, P1, R2, RB. Son los vectores. Inmediatamente dice primera condición. En esa primera condición están viendo la sumatoria de los vectores. Dice, esa primera condición es vector fuerza resultante igual a 0. Me he olvidado escribir eso. En primera condición ponen este vector fuerza. Cito, vector fuerza. F, R, con flechita arriba, igual a 0. ¿Se ve? Al lado de primera condición. sí que se ve. Eso le estoy aplicando inmediatamente en la siguiente línea. Estoy sumando el vector A más vector 1 más vector P1 más vector R2 más vector RB. Ahí reemplazo los vectores que están escritos arriba. Y de ahí saco las ecuaciones finales.
En la parte inferior he reemplazado valores en este vector y he sacado que h es igual a 1452. Luego, primero he sacado 3 ecuaciones, si se dan cuenta. Si analizan este escrito, hay 3 ecuaciones. Una primera ecuación donde está HA más 0 más P1X más R2 más 0. Eso es de la suma de vectores. La segunda en la dirección Y me da la segunda ecuación. BA más R1 más P1Y más 0 más B sub B, segunda ecuación. Tercera ecuación es 0 más 0 más 0 más 0. En Z ninguno tiene. Tercera ecuación. De estas 3 ecuaciones, reemplazo valores. En la primera, en HA más 0 más P1X más R2 más 0 igual a 0. HA no es dato, estoy buscando, repito el HA. Donde dice en ecuación 1, HA, estoy con la primera ecuación. 0 es 0, no voy a utilizar ya. El P1X es la componente en dirección X de la carga P. Tiene sentido negativo. ¿Por qué estoy poniendo negativo? Porque tiene sentido contrario a la posición del eje. Entonces digo menos 1348. Más el R2 va en el sentido positivo, es 28. Igual a 0. De esta ecuación he sacado el HA. De la segunda condición, de aquí, del ecuación 2, aquí se los voy a escribir, de ecuación 2, saco BA, no es dato, estoy buscando, reemplazo BA, igual nomás. Luego R1 sí es dato. R1, voy a regresar aquí. Voy a 7.5 Inge. voy a compartir para que vean de dónde está saliendo. Y listo, está compartido. Entonces, digo, el R1, aquí hemos determinado, R1, 7,5, es hacia abajo negativo. Entonces digo, menos 7,5, P1Y. P1Y es hacia abajo, aquí está, y es 6,57, menos 6,57. Luego tengo el B sub B no es dato, estoy buscando, digo, más B sub B igual a 0. Armo con valores de segunda ecuación, hago operaciones, B sub A más B sub B ha de ser menos la suma de estos dos valores, 7,5 más 6,57 es 14,07, menos 14,07 igual a 0. Ecuación 2. Entonces, la otra ecuación que sale, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar en la cámara. En la ecuación 2, aquí teníamos la ecuación 2, estoy indicando con mi dedo. ¿Se ve? En esa ecuación 2 reemplazo sus valores y me va a dar esta ecuación. Aquí. Un poco más abajo, por favor. ¿Más arriba? ¿Más abajo? Abajo. Abajo, Inge. Más abajo, por favor. Más abajo, Inge. Un poquito más. Ahí. Un poquito. Ahí. Ya. Entonces, como pueden ver, sale una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver. Por esa razón debo plantear una segunda condición. O sea, de la segunda condición voy a plantear y les voy a mostrar un cachito. Entonces, de segunda condición. En la segunda condición, digo, momento
resultante en el punto A igual a 0. Estoy haciendo momento resultante en el punto. Para eso voy a volver a compartir con ustedes para que vean cómo estoy tomando el momento. Eso es. Segunda condición en esta figura. A esto le estoy llamando R1. Vector posición R1. Entonces digo, de segunda condición, ha de ser igual vector posición R1 por este vector fuerza que le he llamado aquí. No tiene brazo, no va a momentar, estoy momentando aquí. Estoy tomando como el origen. Entonces va a ser este vector posición R1 por este vector fuerza que le he llamado R1. R1. Más el vector posición de esta fuerza va a ser esto. Le he llamado RP, de aquí hasta aquí. RP, vector posición RP. Por el vector fuerza P1. P1, vector fuerza. Más hasta aquí. El vector posición de aquí hasta aquí. Digo R2. Le estoy llamando este vector posición de aquí hasta aquí, vector R2. ¿Por qué? Por este vector R2. R2. Más por el vector posición de este punto, desde aquí hasta aquí, el vector posición. Ese le he llamado R minúscula sub B. Por el vector aquí, que le he llamado RB. Vector RB. Y eso es igual a 0. Entonces, voy a ir escribiendo nomás el vector posición 1. Abajito. El vector posición 1 en X es esta distancia. Como es el origen, al lado positivo es positivo, al lado negativo, si es este lado negativo. Entonces en X es esta distancia. X1 era esta distancia era 2, si no me equivoco. ¿Dónde está? Aquí está. Es esta distancia. 2. En X tiene 2. Esto es 2. En Y no tiene, está a la misma altura, 0. En Z también 0, está en la misma altura. Ya tengo el vector posición R1. El vector posición RP, que es para esta fuerza, es esta distancia en X. Esa distancia en X es L1 más L2. L1 más L2. Aquí vamos. L1 es 3 y L2 es 2. Entonces es 5. 5. En X 5. En Y 0. En Z 0. 0, 0. Vector posición aquí. Vector posición R2 le he llamado. Ese R2 en X va a ser esta distancia. L1 más L2 más L3 más L4. Menos esto de aquí a aquí que era 2. Esto desde aquí hasta aquí es 12. Menos esto 10. 10, 0, 0. En Y está a la misma altura. En Z también en la misma posición que A. Por tanto es 0, 0. Ya tengo el vector 2, me falta el vector posición de este punto, vector posición RB. Eso va a ser igual a esta distancia en X, que es 12, en Y 0, en Z 0. Y entonces aquí hago, en este producto, simplemente reemplazo los vectores y hago las operaciones correspondientes. Les voy a mostrar entonces la segunda condición planteada y los vectores posición. Y con eso pueden resolver. Ahí está. Solo es aplicarle un poco de vectores. Voy a salirme para poder mostrarles. Entonces ustedes me dirán
A partir de segunda condición es esta parte. Pero está todo igual la primera parte. Se ve más abajo, más arriba, atrásito, adelante. Se ve, ingeniero. ¿No ve? Está planteado. A partir de solo resolver aplicándole vectores. Arman el determinante reemplazando sus vectores, que están escritos los vectores de ambos, ¿no ve? Con sus signos, y luego hacen el análisis del determinante y van a encontrar tres ecuaciones. Una se va a anular porque van a ser ceros y las otras dos, y de una de ellas va a salir o BA o B sub B. Y luego con este valor reemplazan en el otro la primera ecuación que salía de la primera condición y sale el otro valor de B. Que deben dar los mismos valores del método escalar. Puede variar en decimales, ¿no? ¿Ya? ¿Está copiado? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces espero que resuelvan y me digan cualquier otra cosa que hayan sacado. Si hay algo diferente. Ese es el método vectorial. Podía haber escrito en la pantalla, pero es más moroso. Generar estos vectores en el Power es más complejo, entonces hay que poner en modo ecuaciones, hay que salirse del modo ecuación, volver a entrar. Para cada vector hay que entrar en modo ecuación para generar ese. Y es moroso, se tarda bastante. Y en el modo Word es difícil, ¿no? Yo no sé cómo poner la flechita arriba del vector. ¿Para qué darle el símbolo de vector? Por lo menos hasta ahora, siempre utilizado con el sistema de ecuaciones del Power. O también el Word, pero entrando con el sistema de ecuaciones. Ese es el método vectorial. Si hay alguna duda, me dicen. Determinen y me comentan. Si tienen alguna dificultad, también me comentan para que podamos analizar o aclararles las dudas que tienen. El siguiente problema que vamos a ver, está desarrollado con los dos métodos. No les he querido dar porque la forma de tomar el conocimiento es viendo las dificultades. Si bien podían haber tomado y memorizarse, mecanizarse, no es lo mismo que vean las dificultades y aprendan, le tomen un poquito de esfuerzo para poder agarrar ese conocimiento que necesitan. El siguiente problema es un problemita un poco más complejo. Aquí está. Esta viguita, vamos a ir complejizando cada vez más. Sigue siendo una viguita, pero con cargas distribuidas. Es una viga simple, es una viga casi pórtico, tiene un elemento vertical, un elemento horizontal, una articulación, una carga parabólica, entonces tiene sus complicaciones. Entonces, este elemento está resuelto aquí por los dos métodos. Planteado, primero la descomposición de fuerzas o las fuerzas resultantes, y luego el diagrama de cuerpo libre. Y en este diagrama de cuerpo libre vamos a aplicarle, primero determinamos el grado, le aplicamos el método escalar, resolvemos los valores. Una vez que hemos resuelto por el método escalar, verificamos los valores que están bien y luego le aplicamos el método vectorial. Ahí está resuelto por el método vectorial y escalar este problema. Bueno, esto vamos a ver. Yo creo que esta clase, si nos alcanza, podemos verlo. Si no, será la siguiente.
primero quiero ver qué tal van con este. En realidad, un planteado como este es solo aplicarle un poquito de vectores. Ustedes son 10 en vectores, tensores. ¿No ve? ¿Cómo es? Hacen cálculo vectorial, tensorial durante un semestre, ¿no ve? Están bien entrenados para eso. ¿Quién ha sido su profesor de vectores? Cálculo vectorial, tensorial. El Inge Vidal. Inge Vidal. ¿Qué Vidal es? Vidal González, ¿qué es? Su nombre, apellido. No me ubico, no los conozco ya, pues son jóvenes. Le debo conocer, pero tal vez no sé nunca de su nombre, ¿no? Seguro que le conozco. Un solo grupo es de vectores. Tienen más de un grupo, ¿no? Sí, hay un... El Inge Camacho. Algunos son vidalistas. Hacen con Vidal. ¿Y los otros con quién han hecho? Camacho. Camacho Inge. Camachistas. Con ¿Cuál? el Inge Camacho. Con Qatar. ¿Con Orlando? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Y el tercer Con grupo Raúl. ¿Y el tercer grupo con quién ha hecho? Con Raúl Qatari. Cataristas. Con Raúl Qatari. O sea que son vidalistas, camachistas, cataristas. ¿No? Entonces están bien entrenados. Bien entrenados. ¿Y qué es de mi amigo Cupesilla? No está daba antes vectores. Cálculo vectorial y tensorial. Se jubiló Inge. Del Gualbert se ha jubilado. Qué flojo. Qué flojo. Cómo ha traicionado a la formación de los nuevos profesionales. Cuando tengan los valores me dicen. Si hay alguna duda, también me dicen. Mientras sigan haciendo, yo les voy a comentar respecto a los dos métodos. Todo método tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, en este orden, algunos métodos se adecuan mejor a un tipo de estructura y otros a otro tipo de estructura. Naturalmente, no son en todos los ejercicios, tienen sus excepciones. Excepcionalmente, alguno de ellos que tiene ventajas sobre un tipo de ejercicios puede ser complejo para alguno de esos ejercicios. Siempre hay excepciones. Pero normalmente, el método vectorial tiene sus grandes ventajas para estructuras espaciales. Tiene mucho más facilidad, es casi mecanizado. En cambio, el método escalar tiene muchas dificultades para estructuras espaciales. Por el contrario, el método escalar tiene muchas ventajas para aplicarle en el análisis de estructuras planas, ¿no? En cambio, el vectorial en estructuras planas tiene más dificultades. Excepcionalmente, algún ejercicio puede ser bien fácil por los dos métodos, excepcionalmente. Pero en general, el escalar es más ventajoso para estructuras planas y el vectorial para estructuras espaciales. De hecho, la aplicación del análisis estructural mediante vectores ha sido aplicado por Zewnowski para generar esfuerzos en grandes estructuras reticulares como cubiertas de coliseos. Es el origen de las estructuras espaciales analizadas. Hasta antes de eso,
En grandes estructuras se asimilaba como estructuras a elementos planos, ¿no? Y luego se armaba el conjunto y se le daba el comportamiento de la rigidización. A partir de esta aplicación de Zeweniewski, se entra en lo que es el análisis estructural de armaduras espaciales de grandes cubiertas, ¿no? Y también aquí nace un poco la aplicación de los métodos matriciales. Un poco aquí empieza y nace esos métodos, y con el ordenador, naturalmente, el planteamiento de métodos vectoriales y matriciales resulta que se toma, especialmente en grandes estructuras, ecuaciones del equilibrio estático que generan muchas ecuaciones. Y el problema resultaba la resolución de estas ecuaciones. Este era el grado de complejidad. Manualmente resolver sistemas de 20, 30, 40, 50 ecuaciones con igual número de incógnitas era complejísimo, ¿no? Era una odisea. Hoy por hoy se tiene un ordenador, se mete al ordenador bajo un programa, lo que hace el ordenador, procesarlo a la velocidad que hacen las operaciones el chino ahí adentro, ¿no? Entonces, eso, el ordenador ha venido a ayudar tremendamente lo que es el procesamiento de la información que le damos. No reemplaza al profesional, no hace lo que no puede hacer el profesional, hace que lo que le dice que haga. Si le dice erróneamente lo que debe hacer, va a hacer a gran velocidad ese proceso erróneo. No piensa, no reemplaza a la persona que debe plantear y darle la información. Solo procesa. Es un procesador de alta velocidad. De tal manera que a veces se tarda más en introducir los datos, y uno mete un enter y ¡chac! Está el resultado. En problemas complejos puede darle 10, 15, 20 minutos. Y en problemas muy largos tal vez horas, y en algunos casos días. Depende del grado de complejidad de los problemas que queremos resolver. Entonces, ese es más o menos lo que vamos a hacer hoy en la aplicación de dos métodos, tanto en la determinación de reacciones como de los esfuerzos internos, en estructuras isostáticas. Ingeniero, sale. Está bien. Perfecto. Si todos ya han alcanzado los valores, han verificado, podemos entrar al segundo método. Conmigo hacemos un método y luego ustedes hacen el otro método. ¿No? ¿Cuál método quieren hacer ustedes en el siguiente problema? ¿Van a hacer el método escalar o el escalar? El escalar, Inge. Perfecto. Conmigo vamos a hacer el vectorial. Entonces me voy al segundo ejercicio. Ahí está. Este es el segundo ejercicio. Dice, en la viga, figura 3.12, determine las reacciones de apoyos cuando L1 es 1,7 metros, L2 1,5, L3 0,75 de metro, L4 1,5, L5 1,20, L6 1,20, P1 2 metros, W1 3, W2 6 metros, alfa 65 grados y W 4 metros. A la estructura. Esta estructura está compuesta de esta barra vertical, AB, de la barra horizontal B, C, D, E, F, sometida a las cargas P1, carga concentrada puntual en el punto A, una carga distribuida en el tramo BC, una carga puntual inclinada en el punto D con ese ángulo correspondiente, y en el tramo EF una carga parabólica que obedece a esta forma. W2 aquí y aquí 0. Las condiciones de apoyo: en el punto C tiene un apoyo móvil y en el punto G tiene un apoyo de empotramiento perfecto. En el punto P tiene una articulación. Aquí para mostrarles hemos colocado la ecuación de la parábola, la ecuación general de la parábola, para generar esta ley de variación de la carga en este tramo, ¿no? Entonces el primer paso para generar, para cualquier método debemos
llegar a generar el diagrama de cuerpo libre. La generación del diagrama de cuerpo libre en la solución pasa porque se encuentren las resultantes de las cargas, sus puntos de aplicación correspondientes. Entonces, P1, no hay que hacerle nada, es una carga concentrada, está aplicada en el punto A. Debo determinar esta carga. Esta carga, su resultante por el método de áreas, va a ser igual a W1 por L1. L1 es 1,7, W1 es 3. 1,7 por 3, esa va a ser la resultante. ¿Dónde va a estar aplicado? Como es un rectángulo, en la mitad de esta longitud. En L1 medios, aquí. Ya está. Esta. P2 hay que descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Tenemos el ángulo alfa. Alfa es 65. Coseno de 65 por P2 va a ser su componente en X, en esta dirección. Sí. La vertical aquí va a ser esto por el seno de este ángulo, ¿eh? Aplicándole ángulos. Ya tenemos las descompuestas. Para este, que tiene un poquito más de complejidad, hay que determinar esta ecuación en base a esta base, la ecuación de este arco. Aquí vamos a irnos para esa parte. Ahí tenemos. Gráfico, tramo FG, figura tantos, aquí está. Tengo la carga. Voy a generar esta ecuación. ¿De qué? Le pongo ejes referenciales, va a ser origen aquí por conveniencia, esto va a ser X, esto va a ser Y. Entonces estoy suponiendo que el punto de inflexión está aquí. Esta parábola es así, completa, así y así. Estos son sus ramales, aquí al origen. Entonces de esa condición, digo, la ecuación general de la elástica Y de una parábola es esta, ax cuadrado más bx más c. Para x0, aquí, x0, w es, y es 0, aquí. En x0 y es 0. Entonces, pongo esta condición, 0, a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c, igual a 0. A por 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? Por a. Más b por 0, 0. Más c igual a 0. C igual a 0. Ya he anulado c. Entonces mi ecuación ahora es y igual a x cuadrado más bx. En esa ecuación, ¿no? Digo, en x igual a menos L6, éxito, aquí, x menos L6, estamos en este punto, ¿no? Y es igual a w, éxito, y reemplazo aquí. X menos L6, primero estoy diciendo que la derivada, estoy generando el punto de inflexión. Derivada de y respecto de x es igual a 0. Entonces, L igual a menos 6. Derivo la ecuación que tenía. Aquí teníamos la ecuación. Con C0. Derivada de y respecto a x va a ser 2ax más b. ¿Bueno? Ahí reemplazo el valor de x, hago operaciones. Y voy a encontrar aquí que y es igual a W2. De esta condición. Ya tengo este valor. Entonces, de aquí, reemplazando la ecuación, A me va a salir 2,78, B 6,67, reemplazo de los valores, y esta es la ecuación que rige esa distribución de cargas. Ya tengo la ecuación. Entonces, tomo un elemento de área, un dx, y digo que la fuerza resultante aquí va a ser la ecuación de esta curva multiplicado por esta de x. La ecuación de esta curva, aquí acabamos de encontrar, entonces, se ha perdido. Aquí está. Esto por dx y le integramos desde 0 hasta el valor de L6. Con eso sacamos la resultante, esta es la resultante y es 3 menos 397 toneladas. Esa resultante está en el centro de esta figura. Para eso genero el equilibrio. Estoy diciendo, me voy a ir otra vez aquí, para generar la posición estoy diciendo que esto, multiplicado por esta distancia a este punto,
RW2 por esta distancia X raya sub 2 es igual a esto multiplicado por X integrado desde aquí hasta aquí. Estoy diciendo que el momento que me genera la resultante respecto a este punto va a ser igual a los momentos que me generan los elementos infinitesimales desde aquí hasta aquí. De ahí despejo este valor x2 y voy a encontrar la posición de lo que es la resultante. Este es el x2, 0,6 de L6. Tengo el valor de la resultante y el valor de la posición de la carga. Entonces puedo generar el diagrama de cuerpo libre. Trazo el eje de la estructura, coloco las cargas concentradas y las resultantes de las distribuidas en la posición correspondiente. Está aplicada en este punto a la distancia x1, que está determinado. Esto es descompuesto en x y y está encontrado su resultante, que está a la distancia de 0,6 de L a partir de este punto. Estos rojitos son las reacciones. Analizo aquí en la estructura. En este punto, esto permite desplazarse así. No hay restricción horizontal, pero sí vertical no permite, por tanto hay restricción vertical. Entonces aquí pongo una reacción hacia arriba. Este es un empotramiento, no permite desplazarse así, tampoco así, lo que quiere decir que hay una reacción en X, una reacción en Y. Pero tampoco permite girar, lo que quiere decir que también hay un momento. Entonces aquí va a ser HG, BG y MG. Entonces paso y coloco aquí el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. El BC, el BG, el HG y el MG. He colocado los sentidos positivos en los momentos y las reacciones en dirección de los ejes X y Y. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo le voy a aplicar el método vectorial? Primero debo generar los vectores. Vector para este punto. Digo el vector P1. P1, rayita arriba, va a ser en X es esto. P1, en Y no tiene 0, en Z 0. El vector este. El vector este, le voy a poner vector R1. El vector R1 en X va a ser RW1, en Y va a ser 0, en Z 0. El vector este, le voy a poner vector RC. R, flechita, sub C. Y va a ser igual en X 0, en Y BC y en Z 0. Aquí el vector P2, P sub 2 con flechita arriba, va a ser igual a esto, P2X, punto y coma, vector componente escalar en PY2, en Y. Sus valores de esto. Y en Z 0. Luego paso aquí. Este es, voy a llamarle el vector R2. R2, flechita arriba, vector, va a ser igual en X0, en Y, RW2. Finalmente aquí va a haber un vector RG, el vector RG va a ser igual a la fuerza horizontal HG, en Y, BG, en Z0, más este vector momento, componente del momento. El momento, MG, vector momento, va a ser igual a sus componentes en X, en Y, en Z. Este es un vector respecto al eje Z. Entonces, en X, al respecto con este eje 0, con este eje 0, y en Z es este, el MG, que va a salir en Z. Y entonces armo ese vector más. De eso le aplico la primera condición, digo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces digo, vector este, vector P1, más vector R1, más vector RC, más vector P2, más vector R2, más vector RG.
igual a 0. La primera condición. Eso vamos a ver en la aplicación vectorial. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. Método vectorial. Ahí están los vectores. P1, RW1, RC, P2. Ahí están escritos los vectores. El vector RW2, el vector RG y el vector momento correspondiente, ¿vale? Con sus componentes escalares. Le aplico la primera condición. Va a ser el vector P1 más el vector RW1 más el vector RC más el vector P2 más el vector RW2 más el vector RG. Esas son las fuerzas, igual a 0. El momento no voy a sumar porque esta es primera condición, fuerza resultante en un punto. Reemplazo aquí estos vectores. Del reemplazo de estos vectores y las operaciones respectivas me va a dar esta ecuación, menos P1 más RW1 menos P2X menos HG igual a 0. Y la otra ecuación que me va a dar dos ecuaciones esto, BC más BG menos 864 igual a 0. Entonces me da estas dos ecuaciones. P1 es dato, RW1 es dato, P2X es dato. Entonces de aquí despejo HG y me da este valor. En esta tengo dos incógnitas, una ecuación no puedo resolver. Entonces planteo una segunda condición. Segunda condición, momento resultante en E por izquierdo. Este punto de articulación, tanto escalar o vectorialmente, es el mismo comportamiento. Aquí siempre va a ser el momento, sea por izquierda o por derecha. Entonces voy a aprovechar eso y le voy a poner momentos por el lado izquierdo para determinar este valor. Entonces de aquí a la izquierda. Esto voy a tomar el origen y voy a tomar los momentos a este lado. Entonces digo, para eso voy a necesitar este al punto. Le voy a llamar vector posición de aquí a este punto, RD. Estricto. Como el sentido positivo es de aquí a la derecha, en X a este lado es negativo, menos el valor de este que es L4. En Y está a la misma altura, 0. En Z a la misma altura, 0. El RC para este puntito. En X, negativo, menos L4 más L3. Menos. En Y está a la misma altura, 0. En Z a la misma altura, 0. Ya tengo el RC. Paso para este puntito, para este. Este va a ser el R que le hemos llamado esto, 1. El R1. De aquí a aquí. En X va a ser esta distancia. Va a ser L4 más L3 más L1 menos X raya 1. Ese va a ser su valor aquí. Ahí está. Negativo, de aquí hasta aquí. En Y está a la misma altura, 0. En Z a la misma altura, 0. Ya tengo el vector posición de esto. Me falta este vector posición para esta fuerza. Ese vector posición en X va a ser esta distancia menos L4 más L3 más L1. Le estoy llamando RA. Menos L4 más L3 más L1. Es esta distancia. En Y, esto está en esta altura. Voy a tener, esto está en el sentido positivo, más L2. En Z, fuera o adentro de la hoja no está, entonces 0. Ya tengo los vectores. Posición, los vectores fuerza, ya teníamos más arriba, ya determinamos. Le aplico entonces los momentos en este punto. Va a ser este vector posición RD por este vector P2, más RC por el vector este que le he llamado RC, más este vector posición que va a ser RB, que le hemos llamado, no, este, R1 por el vector fuerza F1, más este vector RA, posición, por el vector P1. Entonces eso está planteado aquí. Ahí está.
Entonces, ¿no? De segunda condición, RD es el RD por el vector este, P2. El RC, ¿no? Por este vector que le he llamado RC, más este vector posición que le he llamado R1 por el vector fuerza aquí que le he llamado RW1, más este vector posición, RA por el vector fuerza P1, igual a 0. Reemplazo sus valores, planteo los determinantes, hago operaciones y voy a sacar esta ecuación. De esa ecuación BC voy a sacar. BC. Ya tengo este valor. ¿Vale? Operación de vectores. Ya tengo el valor de BC. Me falta tomar aquí estos valores BG, HG y MG. Entonces de eso tomo momento resultante en el punto G, aquí, en G. Todo momento resultante en G, como ya conozco todo, se anulan estas dos fuerzas y voy a plantear los vectores posición ahora para cada uno a partir de este punto. Este vector, posición, aquí está. A la izquierda es este valorcito en X, menos este valorcito en Y0 a Z0. Ahí está. El vector este, a partir de este punto, RD, a partir de esto, GD debería ser. GD para especificar. En X va a ser esta distancia negativa, en Y0 en Z0. Ahí está. Luego este punto para esta fuerza, el vector C, GC debería ser, vector GC. ¿Vale? Aquí está, que ha de ser igual a menos esta distancia en X, en Y0 en Z0. Ahí está. Luego necesito el vector R1, este es el vector R1, esta distancia en X negativa, ¿no? Menos 5, 5, en Y0 está a la misma altura, en Z también está a la misma altura. Luego este vector, en X va a ser menos esta distancia, ¿está? En Y va a ser esta distancita positivo, está en el sentido positivo, más 1, 5, y en Z 0 porque está en el mismo plano, 0. Tengo los vectores posición y entonces le aplico momento resultante en este punto. Va a ser igual a este momento, mg, más R W minúscula, esto, por el vector fuerza esta, más esta RD, vector RD de posición, por el vector fuerza P2, más este vector posición RC, por el vector RC, más este vector posición que le hemos llamado R1, por este vector fuerza RW1, más este vector posición que le hemos llamado RA por el vector fuerza P1, igual a 0. Reemplazo, armo los determinantes, hago las ecuaciones y saco que este momento de esta ecuación, saco que el momento en G es este valor. He sacado este momento. Tengo ya este valor y este valor. Me faltan determinar estas dos reacciones. Entonces, para determinar las otras reacciones, veo las ecuaciones que me han salido. Este es, digo, momento en este punto por derecha, debe darme 0. Entonces planteo el vector posición de esto, RW2, necesito, es esta distancia en X, en Y0, en Z0. Planteo el vector posición de esto, que ha de ser igual a esta distancia positiva en Y0, en Z0. Ahí está. No tengo más y planteo el momento en este punto. Va a ser este vector multiplicado, este vector posición multiplicado por el vector fuerza más este vector posición, que es este,
por el vector fuerza aquí, y más este momento mg, igual a 0. De esa ecuación voy a sacar este bg, ya tengo el bg, y entonces he determinado todos los valores. ¿Verdad? Esa es la metodología. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Cada uno de los productos cruz van a armar un determinante. Hay que resolver los determinantes, reemplazar en la ecuación y de ahí despejar este valor, la incógnita, ¿no? La que estamos buscando. Este ya tenemos el momento, hemos determinado en un punto anterior y solo hay que reemplazar ahí. Las propagandas se meten como sea de todo lado. Entonces, ustedes para la próxima clase repasan, tienen todo el procedimiento y hacen por el método escalar este problema. Bueno, los compromisos, yo he hecho el vectorial aquí, solo tienen que operar. Literalmente hemos resuelto, ahora ustedes este problema resuelven por el método escalar. Para aplicar el método escalar, esta parte de descomposición de fuerzas, todo esto, no cambia, es lo mismo. Solamente tienen que aplicarle sumatorio de fuerza horizontal, es igual a 0. Las sumatorios de fuerzas verticales van a dejar para verificar los valores. Y sumatorio de momentos en los puntos que deseen para encontrar los valores. Y los dos valores encontrados, tanto por el método escalar como el vectorial, deben coincidir. Pueden haber pequeñas variaciones, pero el planteamiento debe ser correcto. Entonces, nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Nos vemos, Inge.